Profe, Sí, sí, Tomás. yo te quería preguntar si esto de Maslow, en caso de alguien que tenga un puesto muy específico, o sea, suponete alguien que por más bien que haga ese trabajo, se va a mantener siempre en el mismo puesto porque es de lo que sabe, el de lo único que puede ejercer dentro de la organización. ¿Se Mm. podría aplicar lo mismo o qué pasaría? Que la persona ya sepa que no va a avanzar de ahí, que va a quedar en ese lugar. Claro, qué sé yo, poner, no sé, el caso de alguien que trabaja en un laboratorio, que se mantenga siempre en el laboratorio, o sea, que no salga de ahí, poner un ejemplo, se me ocurre. Bueno, por ejemplo, a ver, si esa persona que trabaja en el laboratorio está estudiando para ser bioquímico, quizás sí logre un crecimiento y una autorrealización trabajando en esa parte, porque es lo que le gusta, por ejemplo. Ahora, si esa persona está, no sé, estudiando licenciatura en música, y seguramente se va a terminar yendo de ahí. ¿Sí? No, no va a Claro, o sea, encontrar. sí, perdón, te interrumpí. No, no, digo que no va a encontrar la autorrealización en ese lugar. Claro, depende mucho, digamos, justamente las personas en sí, digamos, Ujú. ¿cómo se dice? Como lo que quiere uno, no me sale Sus la palabra. metas. Claro, Metas. eso, Es completamente subjetivo. Tiene que claro, ver con cada persona, exacto. Las necesidades, la escala de necesidades de una persona puede ser completamente distinta de la de otra. Y las dos pueden tener el mismo puesto y hacer las mismas cosas. ¿Sí? Y sin embargo, sus necesidades son diferentes. Entonces, al entender que las personas son diferentes y que sus comportamientos van a reaccionar distinto a partir de su satisfacción o no de necesidades, es que yo los voy a tener que administrar de manera distinta también. Si yo tengo un empleado que no le interesan las relaciones sociales, no voy a esforzarme y no lo voy a forzar a que trabaje en equipo. Lo voy a poner en alguna tarea en la que quizás esté solo y el tipo va a ser el más feliz del mundo porque está solo. Y al revés, si tengo una persona que ahora está con las paredes, quizás la tengo que tratar de integrar en un equipo de trabajo y quizás pueda impulsar dentro de ese equipo de trabajo. ¿Sí? A partir de reconocer la necesidad de una persona, si yo como organización logro satisfacer esa necesidad, voy a lograr un comportamiento acorde a lo que yo necesito. Bien, por claro. ejemplo, que sea más productivo. Por eso, profe, dijiste que se basa mucho en esto de humanizar al trabajador que veníamos viendo en los anteriores capítulos, ¿no? Exactamente, porque empieza a analizar a las personas ya no como parte de una maquinaria, sino de manera individual. Bien, Exactamente. Bien, ¿se entiende hasta acá entonces? Maslow, la respuesta correcta de Maslow, la respuesta completa, es explicar la escala de necesidades, explicar las 5 necesidades y también explicar cómo funciona esto. Esto de que no todos quieren llegar a la cima, que una necesidad insatisfecha inferior es la que rige el comportamiento de las personas, porque eso es lo que nos va a explicar por qué alguien se comporta de la manera que se comporta. ¿Sí? Si yo les digo ahora, están todos aprobados, el que quiere aprobar va a estar contento. Su comportamiento va a ser de una persona feliz. El que quiere aprender no va a estar contento. Entonces, a partir de lo que la persona busca, va a ser cómo vamos a observar su comportamiento ante un mismo hecho. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, con eso cerramos Maslow, tienen para leerlo completo, y vamos a pasar a otro autor que es un poquito más complejo, y que es medio parecido, pero es un poco más complejo, que se llama Herzberg. Y Herzberg va a hablar de la denominada teoría de los dos factores. Al igual que como hizo Maslow, Herzberg lo que está haciendo es una clasificación y lo que dice es que el trabajo de una persona se ve afectado por dos factores. Factores higiénicos y factores motivacionales. Los factores higiénicos tienen que ver con todo aquello que la empresa le pueda dar a la persona. Ahí incluimos el sueldo, el ámbito, el ambiente de trabajo, si tiene las herramientas que necesita, la relación con sus compañeros. Todo eso está incluido dentro de lo que sería un factor higiénico. Reciben el nombre también de factores extrínsecos.
¿Por qué extrínsecos? Porque vienen de afuera, justamente. La persona los recibe desde el afuera. Los recibe desde la empresa. En cambio, los otros factores son los denominados factores motivacionales, que son los factores intrínsecos. ¿Qué quiere decir intrínseco? Que son propios de la persona, que vienen de adentro de la persona. Y ahí nos tenemos que meter en el concepto de motivación, ¿sí? Del que hace un ratito mencionaba Lautaro. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la motivación? Es una de esas palabras incómodas también. ¿Qué entienden por motivación? Es Para lo que impulsa a mí, la persona a hacer sí, cosas. el motivo para mí que está atrás de todo. El motivo. Bien, bien. Es lo que impulsa a la persona a hacer cosas, es el motivo, muy bien. Exactamente, es lo que le da fuerza para realizar una determinada actividad, el por qué la hace. Ahora, ese por qué, ese motivo, ¿es el mismo para todas las personas? No, No, claramente depende de cada una de las personas. Y se llama factores motivacionales o intrínsecos porque no pueden ser dados desde afuera de la persona, sino que se tienen que producir de manera interna en cada trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de motivar, muchas veces, cuando hablamos de motivación, van a escuchar muchas veces decir de que, por ejemplo, un líder tiene que motivar a sus liderados. Y eso conceptualmente es imposible. Conceptualmente no se puede motivar a nadie. Pero, profe, si yo escucho una charla motivacional, me impulsa escucho a alguien que me transmite su fuerza, qué sé yo, me impulsa, me da ganas de hacer cosas. Sí, pero para mí lo que muchas veces pasa es que dura un tiempito. Si no es la motivación personal, esa motivación dura un lapso de tiempo y después como que se Bien, hace Yo agua. más que como motivación lo veo como un incentivo eso. bien, a ver. Vamos a diferenciar incentivo de motivación. Lo que dice Rocío está bien, pero tiene algunas aristas que tenemos que pulir un poco. Incentivo y motivación, la gran diferencia tiene que ver con el tiempo, ¿sí? El incentivo es extrínseco, viene desde afuera, ¿sí? Si vos haces tal cosa, yo te doy tal otra. Al nene, deja de llorar, si deja de llorar, te doy un chocolate. Le estoy dando algo para que accione de una determinada manera. ¿Eso va a durar para siempre? No. El incentivo lo que tiene es que dura poco tiempo, ¿sí? El claro ejemplo es cuando una persona va a hablar con su jefe porque está a disgusto, por ejemplo, con la tarea que realiza, y sale de esa negociación con un aumento de sueldo. Entonces uno dice, uy, qué bueno, fui a hablar y me aumentaron el sueldo. Buenísimo, no es algo muy común. ¿Vos querías un aumento de sueldo o vos estabas pidiendo que te cambien la tarea? Si vos estabas pidiendo que te cambien la tarea, el aumento de sueldo te va a poner contento el primer mes cuando lo cobres, el segundo mes, y con la inflación que tenemos, creo que llegamos al tercer mes y nada más. Y si no hubiera inflación pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra después a tener esa plata, a tener ese sueldo. ¿Sí? Si yo cobro hoy 50.000 pesos y me dicen, te lo voy a aumentar a 70, que es un montón, que me aumenten 20.000 pesos, inicialmente voy a estar contento, voy a ir a trabajar con más ganas. Una vez que yo cobré los 70 durante 2 o 3 meses seguidos, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa al menos, los gastos van en proporción de los ingresos. ¿Sí? Y a veces lo superan. Entonces, cuanto más gano, más gasto. Por lo tanto, me vuelve a quedar corto otra vez el sueldo. Y entonces ya no hay más esas ganas de seguir trabajando. Esa incentivación duró un tiempito y nada más. Un aumento de sueldo es una incentivación. La motivación, en cambio, es mucho más duradera.
dura mucho más en el tiempo. ¿Por qué? Porque es propia de la persona y tiene que ver en parte con lo que decía Rocío y en parte no. Porque yo cuando les digo que no se puede motivar a otra persona, es que yo no puedo hacer nada para motivar al otro. Rocío, ¿vos estás motivada para venir a esta clase? Sí. ¿Por qué? Qué chupa media. ¿Por qué? No, porque quiero recibirme, quiero aprobar materias. Bien, ok, querés aprobar la materia para poder recibirte. Entonces, si yo te digo que estás aprobada, ¿estás contenta? No, bueno, también quiero aprender, quiero llevarme conocimientos para poder el día de mañana implementarlos. Bueno, te perdiste la oportunidad, ok. Bueno, Bueno, pero si quiero aprobarme, profe, no hay problema. no, Después no, estudio. el tren Ya pasa está, una vez, ya fui. se acaba de ir, saluden al tren de Rocío que se acaba de ir. Lo que te puede motivar de una clase, por ejemplo, es que a vos te guste un tema, o que te guste lo que estás estudiando. Claro. Sí. Pero no hago yo que te guste lo que estás estudiando, a vos te gusta lo que estás estudiando. Después te puede gustar la forma o no, eso son otras cosas. Pero inclusive las formas, yo doy clase siempre de la misma manera. O sea, la misma clase se la estoy dando para todos ustedes. Cada uno de ustedes la va a recibir de una manera distinta. A uno le puede parecer un embole, a otro le puede parecer divertida, a otro le puede parecer interesante y a otro le puede parecer aburrida. ¿Sí? Y la clase es la misma. Entonces la diferencia no está en lo que hago yo. La diferencia está en cada uno de ustedes. Si yo digo que voy a motivarte, conceptualmente es exactamente lo mismo que decir voy a suicidarte. ¿Yo puedo suicidarte? No. ¿Por qué? Pero, profe, para mí No, porque es podés decisión incentivar a propia. hacerlo. Pero si te incentivo a hacerlo, te estoy incentivando, no te estoy Claro, motivando. pero queda en vos hacerlo o no. Es como la motivación. Le das el empujoncito y queda en vos si lo aplicás o no. Bien, bien. Pero insisto, si hablamos de incentivar, es incentivar, no es motivar. No, pero lo que No es puedo hacer es sinónimo. darte motivos para incentivarte, o decirte qué puede servirte para incentivarte, para motivarte. Lo Claro, que debería hacer el administrador no es identificar las motivaciones para aprovecharlas de la mejor manera. Claro. Ahora vamos O sea, por ejemplo, ahora vamos a ahondar un poco en lo que dice Herzberg al respecto, que justamente intenta encontrar una respuesta a esto. Pero la motivación en sí se va a producir en cada una de las personas. El otro desde afuera puede realizar acciones que pueden ser que la persona se motive o se desmotive a partir de esas acciones, pero insisto, la que se está motivando o desmotivando es la persona, no es el que está desde afuera. ¿Está bien? Depende Y obvio, si vos exclusivamente de tenés la persona. sí. No, Sí, si tenés Rocío. la motivación desde adentro, o sea, por más que el entorno sea complicado, vas a sacar la fuerza para poder, pero bueno. Miren, imagínense, yo siempre doy el mismo ejemplo, es bastante pavote, pero creo que es claro. Imagínense que esta clase, en lugar de darla Fernando y yo, la dan dos personas, una de las cuales a ustedes los atrae mucho. Por ejemplo, imagínense la actriz o el actor que más les guste. ¿Sí? Y van a dar las clases. En el caso de los que les guste una mujer, imagínense que esa mujer es, no sé, a ver, pensemos alguna que no resista resistencia, que no genere resistencia. No sé, Megan Fox. Viene Megan Fox a dar la clase. No la doy yo, la da Megan Fox. Y a los que les gusten los hombres, imagínense que viene, no sé, con las mujeres, Fernando Almirón. Fernando Almirón, ahí está. Esa autoestima es la que a mí me gusta. No sé, no se me ocurre nada ahora, pero bueno, imagínense que viene ese que les gusta, a dar la clase. Eso en realidad no es motivación, eso es un incentivo. Ustedes van a venir, van a ver la clase, uy, mirá qué bueno, vienen dos personas famosas a dar la clase, vamos a escucharlo. Están incentivados por eso que se les está brindando. Ahora, ese incentivo va a dar un tiempito, ¿sí? Cuando esas dos personas sean un desastre dando la clase,
o no sepan absolutamente nada de administración, vamos a tener alguno que va a decir, no me importa que no sepa nada, vengo acá a mirar igual, y va a haber otros que van a decir, no, la verdad que esto no me gusta. O sea que los videos motivacionales, profe, están mal definidos. Conceptualmente, a ver, yo te hago la pregunta distinta. ¿Has visto videos motivacionales? Sí, ¿Te motivan? en el momento sí. Digo, uy, quiero salir a... ¿Todos? Bueno, no, ¿Todos los videos depende del tema que esté motivacionales? tratando. No, pero digo, ¿todos los videos motivacionales que has visto te motivan? Los que vi, sí. Bueno, ok. A mí, por ejemplo, Tampoco vi mucho. me motivaría un Pero- video de, no sé, estoy por arrancar un proyecto nuevo y me ponen un video de Maradona entrenando y quizás me motive. A mí. Y a vos quizás no te mueva un Claro. pelo. Claro, creo que tiene que ver con La el persona. interior de cada persona, porque por ejemplo a mí se me ocurre las empresas de venta que ofrecen, no sé, cumpliendo tal objetivo, te ganás en ese premio tanto dinero o un viaje a, no sé, al Caribe. Y según la motivación, o sea, el premio podés elegir cualquiera de los dos y llegas a ese objetivo. Creo que depende de lo que la persona quiera, es lo que va a elegir. Yo elegiría el viaje al Caribe, pero quizás otra persona elegiría el dinero. Creo que tiene que ver con eso. Y otra persona podría elegir quedarse tranquilo en el trabajo y que no lo jodan y es seguir haciendo lo mismo que hacía. Por más que no También, gane sí, premio. total. Y lo que lo está motivando quizás sea eso. Sí. A mí lo que más me gusta de mi trabajo es la hora en la que me voy, te puede decir una persona. ¿Sí? A partir de eso, miren, yo en una época, tenía 13 años, no estamos hablando hace mucho tiempo, iba a un gimnasio con un amigo y lo que más nos gustaba es que nos dejaban libre la cancha de fútbol para jugar. Iba al gimnasio, hacía la rutina en 15 minutos, o sea, me la sacaba de encima y después me quedaba 2 horas jugando a la pelota. Iba a jugar a la pelota, no iba al gimnasio. Entonces, claramente, a mí lo que me motivaba no era el gimnasio, era ir a jugar al fútbol. ¿Sí? Entonces, cada uno va a elegir, pero elige a partir de uno, no elige a partir de lo que le están dando de afuera. Las charlas motivacionales lo que intentan hacer es tocar ciertas fibras emotivas generales que uno entiende que a mucha gente les puede generar algo. Ahora, a otra gente quizás no les genera nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de la persona. ¿Qué es lo que dice Herzberg de esto? Herzberg lo que nos está planteando acá es un problema. ¿Por qué? Porque lo que él dice es, los factores higiénicos, todo lo que la empresa le puede brindar desde afuera al empleado, también reciben el nombre de factores de insatisfacción. Acá me tienen que prestar mucha atención porque las palabras son parecidas. Factores de insatisfacción. ¿Qué significa esto? Que cuando estos factores no están cubiertos, por ejemplo, no cobro el sueldo a tiempo, o no cobro el sueldo que me tendrían que pagar, o no me pagan el aguinaldo, o estoy en negro. Cuando cualquiera de estos factores no están cubiertos, generan en el empleado insatisfacción. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando sí están cubiertos, ¿alguien hace una fiesta porque cobró el sueldo en tiempo y forma? No. Es No, lo que porque era lo Porque es lo esperable. que corresponde. corresponde, es Es lo lo que que se corresponde. arregló. Entonces, lo que dice Herzberg es que cuando están cubiertos los factores higiénicos, generan lo que él denomina no insatisfacción. Es decir, que la persona queda en un estado neutro. ¿Sí? No me enojo, pero tampoco me pongo contento. Es lo mínimo que esperaba. ¿Está bien? Ahora, los factores motivacionales, él los denomina factores de satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando están cubiertos generan satisfacción en el empleado, generan motivación, generan ganas de hacer. Y cuando no están cubiertos, generan lo que él denomina no satisfacción. ¿Sí? Que no te pongas contento y que cuando esto se repite en el tiempo, terminan llevando a la insatisfacción. ¿Cuál es el problema que está planteando Herzberg acá? Que todo lo que yo como empresa
le puedo dar al empleado, como mucho lo que va a generar es que no quede insatisfecho. Todo lo que viene de afuera genera no insatisfacción, como mucho. Si llega a faltar algo, voy a tener un problema. Pero si yo cubro todo lo que el empleado necesita, lo que voy a lograr es que la persona esté neutra. Ahora, lo que logra un plus en el empleado es la motivación, pero la motivación yo no se la puedo dar, es propia de la persona. Entonces, ¿qué hago? Y ahí lo que voy a hacer para generar motivación en los empleados es lo que él denomina, y ustedes tienen para leer, como enriquecimiento de tarea. Lo que él propone para generar factores motivacionales es un enriquecimiento de tarea. ¿En qué consiste? En darle a la persona mayor cantidad de tareas distintas o mayor responsabilidad en las tareas que realiza. Si le damos mayor cantidad de tareas, estamos haciendo un enriquecimiento horizontal, ¿sí? Tareas con el mismo nivel de profundidad, pero mayor cantidad. Yo en el trabajo es algo que hago mucho, cuando tengo que distribuir tareas, es a una persona darle 2 o 3 tareas diferentes y decirles que las vaya mechando y que las vaya haciendo como quiera. ¿Para qué? Porque estoy haciendo algo, me aburro, me pongo con otra cosa, me aburro de vuelta, vuelvo con esta. ¿Sí? Ninguna es muy divertida que digamos, pero bueno, por lo menos tengo la posibilidad de cambiar y no estoy todo el día haciendo lo mismo. En cambio, cuando hablamos de enriquecimiento de tarea vertical, estamos diciendo de que a la persona le estamos dando mayor profundidad en la tarea. Esto significa mayor responsabilidad. Por ejemplo, la posibilidad de que decida exactamente cómo hace su tarea, explicarle para qué sirve la tarea, darle la información del sentido que tiene esa tarea y dejarle la autonomía para que la pueda llevar a cabo. Lo que dice Herder es que hay personas que se pueden llegar a motivar de esta manera. Perdón, profe, la mayor cantidad de tareas era vertical y la Horizontal. otra Mayor horizontal y cantidad la otra es... horizontal. Y la otra es vertical cuando profundizo en la tarea. ¿Bien? Es una manera que propone él. Yendo a lo que hablábamos hace un ratito, ¿qué es lo que hace uno para lograr motivación del personal? Lo que un administrador va a intentar hacer es generar ámbitos en los cuales las personas se puedan motivar, a partir de tratar de entender las motivaciones de cada uno. Si yo tengo un empleado que lo que más le interesa es ganar dinero, lo voy a poner en ventas, para que gane por comisión, para que esas ganas de ganar dinero me hagan ganar también dinero a mí. Cuando yo tengo un empleado que lo que interesa es desarrollarse profesionalmente, voy a averiguar qué es lo que está estudiando. Tengo una persona que estudia comunicación, bueno, quizás la voy a tener que poner en el área de comunicación de la empresa. De esa manera voy a lograr que esa persona esté motivada en su ámbito laboral. ¿Se entiende? Pero a partir de lo que la persona quiere. No es que yo tenga una receta mágica que digo con esto motivo a todos. No, no existe. Profe, Sí, ¿estas teorías se basan en alguna prueba o es simplemente, digamos, algo que dice suponiéndolo, digamos, como algo que vio? No sé. como algo que pintó. Claro, porque viste que, por ejemplo, cuando veíamos en otros casos, cuando hacían la prueba con los trabajadores que le cambiaban la rutina y más tiempo de descanso, qué sé yo. Sí, estos autores surgen todas sus teorías a partir de la observación de trabajadores, pero no porque hayan hecho una experiencia como la experiencia Hawthorne que contamos la semana pasada, sino a partir del conocimiento que tienen de las organizaciones y de la observación que ellos ven de los trabajadores, no por un experimento Ok, puntual. ok. ¿Sí? Entonces, insisto, lo que nos está planteando Herzberg en realidad es un problema, y es que lo que hace que la persona esté satisfecha no depende de la empresa, sino que depende de la persona. Y ahí tenemos un inconveniente. Tenemos que empezar a entender y a conocer a nuestros empleados para ver qué es lo que quiere cada uno y ver cómo la organización, qué es lo que puede hacer para lograr que esa persona se motive en el ámbito laboral. ¿Bien?
¿Se entiende? Y también nos da psicología, profe, para entenderlo. Es que la carrera de administración tiene muchísimo de psicología. No porque tengan materias de psicología, pero tenés que conocer a la gente. Tenés que Por eso, saber qué es lo que claro, les para pasa. entender a cada persona. ¿Sí? Sí, obvio. Si vos sos gerente general de, no sé, de Arcor, no vas a conocer a todos los empleados y cuáles son sus motivaciones, pero sí que en cada equipo de trabajo vos tenés que tener gente que conozca qué es lo que quieren los trabajadores, cuál es el comportamiento de esos trabajadores, qué es lo que buscan en la empresa esos trabajadores. Esto se logra también a partir de una selección del personal. En la selección del personal vos ya podés ver perfiles de qué es lo que puede llegar a motivar a una persona y a partir de eso lo vas a ubicar en un sector afín. ¿Sí? Cuando vos buscas un perfil, Entiendo que no se puede dejar contentos a todos tampoco, no, es imposible. es imposible. No estamos hablando de un mundo ideal y no estamos hablando de algo duradero por siempre. No estamos hablando de que una persona está motivada hoy y dentro de 15 años va a seguir motivada. No, esto es algo dinámico. No vamos a dejar contento a todo el mundo. No nos interesa dejar contento a todo el mundo. Hay tareas en las cuales necesitamos que se hagan y nada más. Y hay tareas en las que sí necesitamos un plus. Ninguna decisión que tomemos va a dejar contento a todo el mundo. Eso es algo que lo tenemos que saber desde el primer día. Cada vez que ustedes tengan gente a cargo, tienen que saber que las decisiones que tomen jamás van a dejar contento a todos. Yo hoy repartí vacaciones a 25 personas y ya tuve 2 quejas. Vacaciones de invierno sería, que las van a tener ahora, a pesar de que hace 1 año y medio que no iban a trabajar a la oficina. Bien. En ese contexto, se les da 1 semana de vacaciones a todos los empleados y ya tuve 2 quejas. Entonces, no, ninguna decisión va a dejar contento a todo el mundo. También eso es lo primero que tenemos que saber como administradores para no frustrarnos. Si queremos el mundo ideal y todos los trabajadores felices, no existe. Porque hay trabajadores a los cuales no les interesa ser felices en el trabajo. La felicidad está afuera. Lo que yo quiero es que me pagues el sueldo, laburar lo menos posible y que no me rompa las bolas. Eso es la felicidad. O sea, es lo que yo hago después con eso. Mi vida empieza cuando termina el trabajo, te dicen muchas personas. Y otras personas no. Otras personas le ponen mucha impronta al trabajo y su felicidad también está muy ligada al trabajo en sí. ¿Está bien? Pero insisto, depende de cada persona. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Bueno, la tercera teoría es más cortita, más sencilla, lo voy a explicar muy rápido porque es solamente de lectura. Simplemente aclararles que la que vimos recién se llama teoría de los 2 factores, la de Herzberg, y la que vamos a ver ahora se llama teoría X y teoría Y. Y suelen confundírsela. Les pregunto la teoría de los 2 factores y como esta se divide en 2, dicen listo, es la misma. Y no. La teoría X y la teoría Y, el autor es MacGregor, y hace una clasificación de los trabajadores en 2 grandes grupos, en 2 grandes extremos. Él dice que hay trabajadores del tipo X y trabajadores del tipo Y. Los trabajadores del tipo X es, para que ustedes tengan una idea, la mirada que tenía Taylor del trabajador. Es decir, el tipo que es vago, que no le gusta trabajar, que solamente va por la plata, que si puede zafar, zafa, que si se puede ir un rato antes se va a ir, que si le pedís que se quede 10 minutos después no se va a quedar. Este tipo de trabajador va a tener comportamientos dentro del trabajo que lo van a definir de la forma X. En el otro extremo tenemos trabajadores del tipo Y. Los trabajadores del tipo Y son trabajadores que buscan impulsar su trabajo, que buscan ser siempre activos, que son responsables, que si se tienen que quedar más tiempo se van a quedar sin que nadie se los pida, sino que simplemente porque saben que es necesario hacerlo. El famoso, el que tiene la camiseta puesta. ¿Sí? Ese sería el trabajador Y. Podemos llamarlo un trabajador motivado.
Proactivo. A mí no me gusta mucho el concepto de proactivo, ¿sí? Pero creo que explica bastante en cuanto a lo que queremos decir. Pero bueno, en todos lados leo que la gente tiene que ser proactiva, 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 y como que, ok, ¿y cuánto lugar me vas a dar para que yo sea proactivo? Porque el proactivo tiene que tener libertad también. Entonces, ¿entiende la diferencia de los dos trabajadores? Dos extremos. Uno completamente comprometido con el trabajo y el otro que busca zafar todo el tiempo. Lo que dice MacGregor es, ok, el trabajador X lo vamos a tener que administrar de una manera distinta que al trabajador Y. Aquellos trabajadores que tengan comportamiento del tipo X van a tener que realizar tareas que sean rutinarias, estandarizadas. ¿Por qué estandarizadas? Porque no quiere pensar la persona. Entonces, le voy a dar directamente qué es lo que tiene que hacer. Vos hacés esto, esto y esto. Estandarizadas también, ¿por qué? Porque es más fácil de controlar. Es una persona a la que voy a tener que estar controlando. Porque si no, en cuanto puede, se va a desviar de su tarea. La voy a hacer fichar, quizás, ¿sí? A la entrada y a la salida, porque tengo que controlar el horario. Voy a ser más severo con el presentismo y el ausentismo. Es decir, lo voy a tener mucho más cortito a este tipo de empleado. En cambio, al trabajador del tipo I, uno va a tratar de darle más libertad, de dejarle que pueda tomar sus propias decisiones, de no ponerle un techo, sino que dejarlo que, a partir de su creatividad y de sus ganas, logre cosas nuevas y genere cosas nuevas. No es necesario que lo controle tanto, no es necesario que esté mirando a qué hora entra y a qué hora sale, porque sé que lo va a hacer responsablemente. ¿Sí? Entonces lo que dice MacGregor es, ok, si tenés dos tipos de trabajadores diferentes, no los podés administrar de la misma manera. No podés ser ni escuela clásica y tampoco podés ser escuela de relaciones humanas en la que todo es color de rosa. Tenés que administrarlos de forma distinta. E inclusive, el mismo trabajador, en el paso del tiempo, puede tener características X o características Y. Uno no es siempre igual. Y cuando uno no es siempre igual, tiene también que poder el administrador tener la muñeca para administrarle las tareas que le va dando según cómo está la persona. Siempre cuento un caso Una pregunta. Sí. Se da mucho, y me parece que es en la práctica se da mucho con la salida de convenio. Cuando a un trabajador lo pasás de X a Y, muchas veces se le ofrece la salida de convenio como una mejora. Ya vas a tener una libertad horaria, vas a tener un montón de cosas, pero salí de convenio. Sí, sí, se hace muchas veces. Y un trabajador que venía siendo Y muchas veces se transforma en X cuando lo pasas a planta. Entonces, listo, logré lo que quería, ya estoy seguro en mi trabajo, hago la plancha a partir de ahora. Empiezan a faltar, se empiezan a tomar artículos por licencias, porque ya tienen el laburo asegurado. Eso pasa mucho en el ámbito estatal. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, un trabajador no es ni completamente X ni completamente Y. Yo siempre les cuento un caso de un programador que el flaco era brillante programando. Vos le tirabas una idea y enseguida te lo llevaba a algo útil para trabajar, a un programa útil, pero era un trabajador antes del mediodía y después del mediodía. El flaco almorzaba y después del almuerzo no servía más. La agarraba pachorra y no te programaba absolutamente nada. Entonces, después del almuerzo, le tenías que dar una tarea estandarizada, una tarea más simple, más repetitiva, más estructurada, porque el flaco volaba bien, pero volaba bien a la mañana. ¿Vieron cuando charlábamos el otro día de que en Google la gente va a trabajar, la gente no, algunas personas van a trabajar a la hora que quieren? Bueno, van a trabajar a la hora que quieren porque es la hora en la que vuelan, en la que se inspiran, en la que pueden generar algo nuevo. Ahora, cuando no sucede eso, les tiene que dar un trabajo común y corriente, con un horario estructurado. ¿Se entiende? Entonces, la idea es, no podemos administrar a todos de la misma manera. Porque las personas tienen comportamientos diferentes. A partir de eso, la administración debe adecuarse a primero conocer esos comportamientos y a partir de eso tratar de sacarles el mayor provecho
a partir de los objetivos de la organización. ¿Bien? Bueno. MacGregor casi nunca lo pregunto, es más lectura que otra cosa. Herzberg y Maslow se preguntan siempre, así que métanle mucha pila a eso, a estudiarlo bien. El capítulo es un poco más largo, habla de algunos otros autores, pero nosotros vamos a ver solamente estos 3. ¿Sí? Insisto, para el que haya entrado después, estamos viendo capítulo 13. Hacemos un salto en los capítulos. Los del medio los vamos a seguir viendo. La clase que viene vamos a ver el capítulo 11, y es el último capítulo que entra en el parcial, que es el modelo burocrático. Así que todos los que lo puedan leer, los invito a leerlo. Siempre es mejor llegar con la clase leída. Y a los que no han leído, los invito a leer el libro a partir de ahora, porque quedan 2 semanas para el examen. ¿Bien? Profe, pregunta, lo de cómo hacer el Ok. examen era por la plataforma, pero después el tema del horario y eso más adelante se confirma. Sí, la O semana si que va a viene ya ser- les digo, el horario va a ser de 18 a 22. Van a Bien. tener habilitado. Y cuando entran en la plataforma, cuando ustedes deciden empezar a hacer el examen, a partir de ese momento van a tener, voy a definir si son 25 o 30 minutos. Desde que lo activan, tienen ese tiempo para hacerlo, empieza a correr un relojito, y después, cuando se cumple el tiempo, se corta el examen. Si ustedes ingresan a las 10 menos 5, van a tener 5 minutos para hacer el examen. ¿Por qué? Porque todo Ok. se corta a las 10 de la noche. ¿Y vamos a estar acá en este Zoom mientras No. estamos haciendo el examen o...? No, Ok. cada uno lo hace en su casa tranquilo. ¿Y la cantidad de puntos se sabe o eso en momentos se hace? 50% bien del examen para estar aprobado. Me refería a la cantidad de consignas, o sea, tipo, la cantidad que van a hacer para responder. 20 o 24, no sé todavía. Ok, gracias. Pero más o menos por ahí va a andar. Ok. Bien, igual, bueno, la semana que viene que tenemos la clase previa del parcial, después de dar el tema, le dedicamos 10-15 minutos a hablar del examen para que no haya dudas de cómo tienen que entrar, dónde lo encuentran en la plataforma y demás. Bien. Bueno, los dejo tranquilos, los dejo que lean, ¿sí? Les pido que por favor profundicen los temas con la lectura y recuerden que la semana que viene entonces vemos el capítulo 11 de Chavenato. ¿Bien? Bueno, gente, que tengan todos buena semana y nos veremos el miércoles que viene. Una semana. Igualmente, Gracias. profe, Buena chao. semana, profe. Saludos. Chao, Bien, hasta bien. luego. Chau, chau.